Queridos hermanos, bendiciones. Le damos gracias al Señor por darnos una nueva oportunidad en esta noche de poder estar aquí, complacido con nuestro Padre Celestial. Qué bueno es tenerlo de nuevo, mis hermanos, y es una noche muy especial, un tiempo para que podamos alabar, exaltar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta noche, ahí donde están, para que nos dispongamos a adorar a nuestro Padre Celestial. Y les digo que mis queridos hermanos abran sus Biblias en el Salmo 99. Salmo 99 del 1 en adelante. La palabra del Señor dice así: Jehová reina, temblaron los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra, Jehová en Sión es grande, y exaltado sobre todos los pueblos, alaben su nombre grande y temible, Él es el santo, y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová vuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová, y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú le respondías. Le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo nombre, porque Jehová nuestro Dios es grande. Señor, tú eres grande. Por eso en esta noche te exaltamos a ti, mi buen Señor. Padre, gracias por tu bondad, por tu gran misericordia, por tu gran amor para con nosotros, para con tu pueblo, Señor. Gracias por permitirnos adorarte, exaltarte, glorificarte, y queremos hacerlo con gozo, con libertad y con gran alegría, Señor, porque creemos que tú estás aquí con nosotros, creemos que tú nos escuchas, Señor, y gracias por venirnos a buscar y mostrarnos tu grandeza, mostrarnos tu poder, mostrarnos tu gran amor, mostrarnos tu paciencia para con cada uno de nosotros, Señor. Aunque muchas veces, Señor, somos rebeldes, pero tu amor nos envuelve y nos hace llegar de nuevo a ti, Señor. Hoy doblamos nuestras rodillas y te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Perdónanos nuestra altivez. Perdona nuestra arrogancia. Perdona nuestras maldades, Señor, y ayúdanos a serte fiel a ti, mi buen Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, y gracias, mi Señor, por haber enviado a tu único Hijo a morir por nuestros pecados. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no decirte gracias, Señor? Gracias porque tu palabra dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y tú nos has dado vida. Ahora podemos comprender, ahora podemos entender, oh mi buen Señor, tu grandeza, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Te alabamos,
te exaltamos y te bendecimos, mi buen Señor. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad.
Bueno, mis queridos hermanos, una vez más, qué bueno es tenerlo por este medio. Este es el medio que Papá Dios nos ha dado para que lo exaltemos, lo glorifiquemos. Ahora todo es virtual y pues aprovechemos este medio que el Señor ha permitido para que podamos compartir su palabra y su palabra puede llegar a nuestros hogares. Entonces, dispongámonos y dejemos que Papá Dios nos hable hoy y que Él sea tomando el control de nuestras vidas. Mira, qué privilegio es poder escuchar el mensaje, la palabra de Dios. Él quiere que todos podamos escuchar y practicar lo que escuchamos, porque no nos sirve nada de escuchar y no practicarlo. Entonces, mis queridos hermanos, bendiciones de parte del Señor. Él es bueno. Y en esta noche, que sea una noche especial. Que sea una noche especial. Él quiere que tú y yo un día podamos estar en su presencia con Él eternamente. Estos sufrimientos son temporales, son pasajeros. Por eso Él envía a su amado Hijo a rescatarte y a mostrarte tu poder. Entonces, dispongámonos y escuchemos. Quiero que ahí donde están ustedes, abran su Biblia en Juan capítulo 4, versículo de 43 en adelante. Dice la palabra del Señor así, Juan capítulo 4, versículo 43 en adelante. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó aquella hora que había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Señor, gracias
Gracias porque muchas veces tú nos quitas las dudas, los temores. Gracias porque, Señor, este hombre fue a buscarte. Su hijo estaba enfermo. Señor, y con dolor salió rumbo a Galilea en busca de ayuda. Y era un momento crucial, pero este hombre fue en busca de ti. En esta noche igualmente nosotros queremos buscar de tu ayuda. Queremos, Señor, que tú obres de una manera sobrenatural en nuestras vidas y abra o despierta nuestro espíritu que está dormido, Señor, y ayúdanos a entender, a comprender que tú eres el dador de la vida. Señor, gracias por tu palabra. Y en tus manos encomendamos todo esto, Señor, y que se haga conforme tu voluntad. Mis queridos hermanos, qué bendición, qué bueno es confiar en nuestro Padre Celestial. Hoy vamos a hablar un poco de la fe. Cuando hablamos de fe, todos decimos que tenemos fe. Hay personas que tienen fe en cosas, en números, en plantas, en piedras, en personas. Tienen una fe cuando cogen una planta para tal cosa. Tienen fe en algo y verdad. Todos tenemos fe en algo. Creemos. Para usted, ¿qué es la fe? La fe es creer a la palabra de Dios. Entonces, como todos tenemos fe, todos ponemos nuestra confianza en algo. Muchas personas ponen su confianza, tienen fe en su trabajo, fe en sus hijos, fe en su hogar, en su familia. Pero hay una clase de fe que Dios reprueba. Y hay otra que Dios aprueba. Y esa es la que vamos a ver esta noche. ¿Cuál es la fe que Dios reprocha y cuál es la fe que Él acepta? Entonces estamos mirando dos clases de fe. En esta noche vamos a mirar. Pues vamos a mirar, mis queridos hermanos, la fe que Él reprocha. Hay una fe que Dios reprocha. No se sabe si esa fe que tú tienes, Dios la reprocha. Y eso es lo que vamos a mirar en esta noche. Entonces miremos la fe que Dios reprocha. Lo miramos en Juan capítulo 4, versículo 45. Dice la palabra del Señor así: cuando vino a Galilea, los gentiles le recibieron. Ahora, dice que la palabra que cuando él llegó a Galilea, los gentiles le recibieron. Pero, ¿por qué le recibieron? La misma palabra nos dice, porque habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Los gentiles le recibieron porque habían visto todas las cosas que Jesús había hecho en Jerusalén. Pero ¿qué fueron lo que ellos vieron en Jerusalén? Vamos aquí a Juan capítulo 2, versículo
23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que Jesús hacía. Entonces, esta gente creyeron por las señales que Jesús había hecho en Jerusalén, porque ahora ellos pusieron su confianza en Jesús únicamente porque habían visto las señales que había hecho en Jerusalén, porque ellos también habían estado allá. Y muchas veces nosotros creemos porque vemos. Pero en Juan capítulo 2, 23, ahora en el versículo 24, nos quiere decir, el versículo 24 indica que Jesús buscaba la conversión genuina en vez de una conversión falsa. Porque el versículo 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Mis hermanos, Señor sabe, conoce tu fe. Conoce que si tu fe es real o es falsa. Mi pregunta, ¿Jesús sabía que la fe de Judas era falsa? Sí, pero lo dejó. Entonces, la fe, esta fe el Señor la reprocha. Entonces lo recibieron calidosamente y creían porque habían visto las señales. Y esta clase de fe, mi hermano, no trae cambio en la persona. Por eso a veces no hay crecimiento en la persona, porque es una fe que el Señor reprocha. Ver para creer. Ellos habían creído en el Maestro por las señales que habían visto. Jesús reprocha la fe de aquellos que creen por lo que ellos ven. Mis hermanos, y no debe ser así. Entonces, esa es una fe que Jesús reprocha. Mire Juan 6. Capítulo 6, versículo 1 al 2. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. ¿Y por qué le seguían? La Biblia lo dice, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Por eso lo seguían. Porque veían las señales en los enfermos. Y en el versículo 26 nos dice así. Vamos a leerlo en el 25. Juan, capítulo 6, versículos 25 y 26. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. ¿Por qué muchas veces nosotros seguimos a Jesús? A veces seguimos a Jesús porque sabemos que Él es bueno. Pero no hay una real conversión. Judas era el que manejaba el botín, pero en Judas no había una real conversión. Entonces esa clase de fe el Señor reprocha. Entonces, qué importante es saber, mis queridos hermanos. Miremos Marcos capítulo 6. 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes
por cuanto están endurecidos sus corazones. Si nosotros miramos aquí que Jesús alimenta a 5,000 personas, 5,000 personas comieron con 5, dijeron 5 y 2 pedazos y 2 peces tenían, y el Señor le multiplicó y comieron 5,000 personas, pero todavía no habían entendido, porque cuando están endurecidos sus corazones. Y aquí en el capítulo 8 de Marcos 8, versículo 17, nos dice así: y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. No entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestros corazones. Dios quería que sus discípulos tuvieran una fe real. Jesús los estaba probando a ellos para que su fe creciera. A veces Dios permite cosas en nuestras vidas para que nuestra fe crezca. Porque a veces tenemos una fe que el Señor la reprocha. No es una fe real. Y Él trataba de llevar a sus discípulos para que ellos comprendieran, entendieran, para que su fe cada día creciera más. Hizo un milagro sobrenatural. Si usted dice, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y verlo, y al saber dijeron 5 y 2 peces. De 5 panes y 2 peces le dio de comer a una multitud. Era algo increíble, pero no entendían porque estaban sus corazones endurecidos. Y Dios, mis hermanos, quiere que tengamos un corazón sensible a su voz, pero muchas veces estamos como Tomás. Miremos qué dice Tomás en Juan capítulo 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues, los otros discípulos, el Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ojo, no creeré. Entonces a veces somos como Tomás. Mi pregunta, ¿necesitas ver para creer? Hay una fe que Dios reprocha. El Señor reprobó esta clase de fe porque ellos lo recibieron porque vieron las señales. A veces seguimos a Dios porque vemos señales. A veces no tenemos trabajo y Dios nos da empleo. A veces no tenemos comida y Dios nos provee la comida. A veces estamos enfermos y Dios nos da la salud. Pero no hay una verdadera fe. No hay una verdad, no hay ese convencimiento real. Y eso es lo que Dios nos quiere llevar. A veces nos quedamos con la migaja. Tenemos que creer en el autor que dio esa migaja, a ese estado que Dios te quiere llevar. Dios sabe, Dios conoce si verdaderamente tú has creído en Él.
Por eso en esta noche te quiero decir, hay una fe que Dios reprocha. Yo no sé qué clase de fe tú tienes, pero te quiero decir que hay una fe que Dios reprocha. No es por lo que veamos, no es por lo que veamos. Ellos solo vieron milagros, y al ver los milagros, cómo la gente era sanada, cómo la gente, estando en una camilla, corría, caminaba, y creyeron, pero en su corazón no había un verdadero arrepentimiento. Pero también te quiero decir, hay una fe que Dios acepta. Y vámonos a Juan capítulo 4, versículo 49. Juan capítulo 4, versículo 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Una fe como la del funcionario del rey. Él fue, cuando se dio de cuenta que Jesús había llegado, él fue y le rogó al Señor y le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. A pesar del reproche, este hombre cree que Jesús puede sanar a su hijo. Mira lo que el Señor dice. Jesús le dijo. Entonces Jesús dijo: si no viere señales y prodigios, no creeréis. Mira, a pesar de su reproche, el hombre creyó. Él sabía que Dios podía sanar a su hijo. Nosotros también vamos a tener reproche. Vamos a ser probados. Muchas veces el Señor se queda tranquilo, así como cuando María y Marta llamaron al maestro cuando Lázaro estaba enfermo, y dice la palabra del Señor que él se quedó unos días más. ¿Dónde está tu confianza? Aquí vemos a este hombre, dice así: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Todo lo que caminó, cuando él escuchó, él dice: yo voy porque él es el único que nos puede ayudar. Y mira que este hombre era un gentil, pero él puso su confianza en el Señor. Pero recibe un reproche. En el 48 Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. 49, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Wow, cualquiera sale llorando, cualquiera empieza a pelear porque está desesperado. Pero aquí donde viene algo muy importante. Jesús le dice a este hombre en el versículo 50, Jesús dijo: ve, tu hijo vive. Después de darle el reproche, Jesús le dice a este hombre: ve, tu hijo vive. Qué emocionante. Pero aquí está la clave. Él podía haberlo
jalado de la mano, Señor, no, yo quiero que tú vayas. Pero este hombre, este oficial de rey, creyó a la palabra de Dios. Creyó a la palabra de Dios, dice. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Él lo dijo, yo lo creo. Esta es la fe que Dios acepta. Este hombre estaba preocupado, llorando por su hijo que iba a morir. Jesús le dijo, si ustedes no ven los milagros, no van a creer. Pero en el momento preciso, el Señor le dijo, ve porque tu hijo vive. Qué lindo, ¿no? Y él creyó a la palabra y se fue. Esta es la fe. Esta es la fe que el maestro quiere llevarte. Debemos creer a la palabra de Dios. Creer a su palabra. Mis hermanos, ¿estás creyendo a la palabra del Señor o estás desconfiando? Este funcionario le creyó a la palabra y su hijo vivió. Dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Y creyó él con toda su casa. Qué lindo, qué hermoso. ¿Dónde nos quiere llevar el Señor? A veces cuando estamos preocupados, Dios nos habla de muchas maneras, pero nosotros queremos que nos solucione inmediatamente. Y al no solucionarnos inmediatamente, lo que a veces nos apartamos de Él, nos enfriamos de Él, empezamos a decir que Dios no nos escucha. Pero te quiero decir, Él sí nos escucha. Te quiero mostrar en Marcos capítulo 7, versículos 24 y 30, también nos dice algo muy interesante. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia, de nación, de Sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en cama tranquila. Esta mujer, una gentil, creyó a la palabra. Y ella se fue y encontró a su hija sana. Y este dicho de los perrillos, así le decían
a los que no eran judíos. Pero esta mujer se humilló. Esta mujer fue humilde. Y le dijo, Señor, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Qué interesante, qué bueno esta mujer. Se humilló. Oh, qué bueno, qué importante. Esta respuesta fue la ausencia de su orgullo. No había orgullo en esta mujer. Era una mujer humilde. Y el Señor, sí, yo comprendo. Pero aún, danos de esa migaja. Y esta es la fe que Dios acepta. Tú y yo estamos siendo probados por todas las áreas. Y eso es lo que Dios nos quiere mostrar. Una fe que le crea a nuestro Padre, a la palabra del Señor. Lucas capítulo 7, versículo 1 en adelante nos dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le conceda esto, porque ama a nuestra nación. Nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Este hombre dice: yo no soy digno que tú llegues a mi casa, Señor. Por eso envió a unos ancianos judíos. Después, cuando el maestro iba a llegar, estaba cerca a la casa, envía a unos amigos y dile que no soy digno de que el maestro entre a mi casa, sino que diga la palabra y mi siervo será sano. Esa es mucha fe. Esa es la fe real que nuestro maestro quiere de ti. Que no desconfíes en él. Él es el Dios todopoderoso. Así las circunstancias se vengan como se vengan, tú debes de confiar en el maestro. Y te quiero mostrar en Romanos capítulo 4, versículo 18, algo extraordinario y hermoso. Dice que Romanos 4, 18 en adelante dice, habla sobre Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que había dicho: así será tu descendencia. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham estaba plenamente convencido que lo que Dios le había dicho, que lo que Dios le había prometido, él lo iba a hacer. No importó que él estaba viejo, no importó la esterilidad de Sara. Él lo dijo, yo lo creo. Él lo dijo, yo lo creo. ¿Cómo está tu fe? Esa enfermedad no se quiere ir. Y si esa enfermedad no se quiere ir, va a dejar de trabajar para el Señor. Pablo trabajó. Dios le dio gracia y dijo, bástate mi gracia. Y Padre, esa pobreza que tienes, por esa pobreza que tienes, va a dejar de trabajar para el Señor. Dice, a los pobres tendréis. Mira, Él es el que se te sostiene. Si tú estás en la condición que estás, Dios lo ha permitido, te está probando. En su palabra dice, está contento con lo que tienes ahora. Pueda que más tarde aumente o disminuya. Debemos creer en la palabra del Señor. Entonces Abraham creyó. Y Juan capítulo 8, versículos 31 y 32 nos dice, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Entonces, el primer paso hacia el verdadero discípulo de Jesús es creer en Jesús como el Mesías. Si tú crees en Jesús como el Mesías, ese es el primer paso. Y el segundo paso es avanzar la perseverancia en obediencia en la Escritura. Es la perseverancia en obediencia a la Escritura. ¿Qué nos dice la Escritura en Mateo capítulo 28, versículo ¿qué? 18 y 20. Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay un mandato de nosotros de hacer discípulos a toda la criatura. Mis hermanos, qué bueno es obedecer, la perseverancia, obedecer en la Escritura. Y esto es el fruto o la evidencia de la fe verdadera. Este es el fruto o la evidencia de la fe verdadera. Si no hay fruto, mis hermanos, es porque no hay una fe verdadera. Porque les quiero decir aquí, mis queridos hermanos, en Efesios 2:10 nos quiere decir la palabra así. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, ¿verdad? Entonces, la perseverancia en obediencia. Miramos aquí lo que leímos en Mateo 28, 19. Y ese es el fruto o la evidencia de una verdadera fe. Entonces, qué importante, mis queridos hermanos, poder dar esos frutos. Porque si no damos fruto como verdaderos cristianos, pues tenemos una fe que Dios
reprocha. Nuestra fe no es real. Entonces miramos que esta gente creyeron al Señor y dieron fruto. La fe se basa en creer la palabra del Señor. Tú puedes creer que Dios responde a tu oración, o puedes creer que Él te sana y te salva y te santifica. Cree en Jesucristo. Abre tu corazón a Él y acéptalo como el amo y el Señor de tu vida hoy. A veces nosotros decimos, ya no le voy a pedir más al Señor. Le he orado mucho. Sé perseverante. Cree a la palabra. Dios le dijo a Abraham, vas a tener una descendencia grande. Ya Abraham de edad avanzada, ya Sara no podía más hacer nada, su esterilidad ya estaba lista. Pero Abraham le creyó a la palabra del Señor y mira su descendencia cómo creció por haber creído a la palabra. Para el Señor no hay nada imposible. Les pido, mis hermanos, que de ahora en adelante creamos a la palabra del Señor. Así tú tengas el problema que tengas. Debemos creer a la palabra de Dios. Y nuestra fe tiene que crecer y dar fruto. Entonces, creamos a la palabra del Señor. Estos hombres que no eran judíos, eran gentiles, creyeron, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y así fue. Cuando el Señor dijo, ve, tu hijo vive, él creyó. ¿Qué te ha dicho el Señor? Tu situación que tú tienes, él no puede. Pídele perdón y pon tu confianza en Él. Vamos a orar, vamos a pedirle perdón, pedirle que nos ayude. Señor, tenemos poquita fe, pero esa poquita fe, si la podemos usar, con eso estamos bien. Tú harás grandes milagros en nuestras vidas. Te queremos pedir perdón por nuestra incredulidad. No hemos creído a tu palabra. Eso es lo que ha pasado. Pero de hoy en adelante queremos creer en tu palabra y vivirla y dar fruto. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos para la honra y gloria tuya. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Que nuestra fe crezca. Gracias, papá. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos, que Dios los bendiga.